Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 1 al 7 de febrero. Nuestra clase se titula Para que salgas triunfante, Doctrina y Convenios, las secciones 10 y 11. En esta clase, hermanos, aprenderemos y repasaremos lecciones muy importantes. Entre estas están que Satanás procura destruir la obra de Dios, que la sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Si pedimos a Dios, recibiremos. Dios nos dará su espíritu conforme nos preparemos a su manera. Recordemos, hermanos, que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del nuevo escribiente del profeta José Smith, de Oliverio Cowdery. Mencionamos las revelaciones que se dieron para ayudarlo a fortalecer su testimonio, donde le prometieron también el Señor un don a Oliverio Cowdery, pero era para poder traducir otras planchas que no eran precisamente las del libro de Mormón. Oliverio Cowdery en ese momento empezó a sentir muchas ansias por participar en la obra de una forma más activa. Que aunque el Señor le había hablado de otras planchas, él quería lo antes posible comenzar a traducir. Y se le dio la oportunidad. El Señor le indicó la manera como debía hacerlo. Y como aprendimos la lección anterior, él no lo pudo hacer y entonces continuó como escribiente. Hemos mencionado que Doctrinas y Convenios es un libro muy especial, donde el Señor brinda respuestas al profeta José Smith y a otras personas acerca de algunas preguntas que tengan, de una orientación que necesiten, alguna duda o algún procedimiento que sea requerido hacer. Y siempre estas revelaciones tienen un contexto histórico. Tenemos entonces que estas secciones que vamos a estudiar hoy, las 10 y las 11, también tienen uno. Para la sección número 10, vamos a recordar un poco, hermanos, lo que había pasado en las clases anteriores. Si se recuerdan, habíamos mencionado que se habían perdido 116 páginas traducidas porque el profeta José Smith le permitió a Martin Harris, que se lo había solicitado con bastante insistencia, que le permitiera llevar esas páginas a su familia y a sus amigos. Él quería a toda costa demostrar que esa obra era verdadera y de esa manera no sentirse presionado. Por lo cual el profeta, en consideración a su amigo que tanto le había apoyado, decidió dejarle llevar las páginas. Y como recordamos, esas páginas se perdieron, trayendo para el profeta un pesar muy grande y también para Martin Harris. Ellos tenían un temor terrible de lo que iba a pasar con ellos por el fallo que habían cometido. Tenemos entonces que en la sección número 10 tenemos instrucciones muy precisas y detalladas que nuestro Padre Celestial le va a dar al profeta José Smith con respecto a esas 116 páginas que correspondían al libro de ley. El Señor le va a decir lo que debe hacer. El Señor le va a indicar en esta revelación, como vamos a leer, acerca de qué es lo que estaban haciendo con esas páginas quienes se las habían robado y las malas intenciones que tenían, muy motivados y muy incentivados por el adversario. Vamos a leer esas instrucciones con un poquito más de detalle para que sepamos cómo fueron. Tenemos entonces
en Doctrinas y Convenios 10, que el Señor indica lo siguiente al profeta. Le dice: he aquí te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos, para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y el Tumim, ahora los has perdido. Recordemos que incluso al profeta le fueron retiradas las planchas y el Urim y el Tumim. Luego de un proceso de arrepentimiento fue cuando el Señor le dio aquella reprimenda bastante fuerte que leímos en la sección 3, pero que también le dio la esperanza de seguir siendo un escogido si de ahora en adelante hacía las cosas correctamente de acuerdo a las indicaciones del Señor. Tenemos que en el 2 nos dice que al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente, ¿ya? El profeta no podía traducir, le fue retirado su don durante unos días. Tenemos también que su mente se ofuscó. ¿Por qué dice que se ofuscó? Porque recordemos que él sintió una angustia terrible al saber que esas páginas se habían perdido cuando Martin Harris se los dijo. Su madre menciona que él estaba en una angustia terriblemente grande y al siguiente día se marchó de nuevo a Harmony con un pesar enorme, sin saber cómo hacer frente a lo que había pasado y cómo librarse de esa terrible angustia de estar frente al Señor sabiendo que le había fallado. Tenemos que en el versículo 4 el Señor le dice al profeta: no corras más a prisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan. Traducir: mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Vamos a ver qué le quiso decir el Señor al profeta con esas palabras que le dijo. Tenemos que una vez que tuvo el Urim y el Tumim y las planchas de nuevo, tal vez el profeta pensara que debía recuperar el tiempo perdido, ir todo lo a prisa que pudiera, porque pues se había originado un retraso entre todo el tiempo en el que él estuvo sin poder seguir la traducción. Sin embargo, el Señor le aconsejó: no corras más a prisa ni trabajes más de lo que tus fuerzas te permitan. El mismo consejo salió de los labios del rey Benjamín y se encuentra en el libro de Mormón. Después de presentar un extenso discurso a su pueblo sobre los atributos de un santo, el rey Benjamín dijo: y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente para que así pueda ganar el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Osías 4, versículo 27. En el consejo del Señor al profeta José Smith y en el del rey Benjamín a los nefitas, se hace hincapié en la diligencia y en la dirección correcta para encontrar la senda hacia la exaltación, más bien que en la rapidez para recorrerla. Véase también Doctrinas y Convenios 84-83 con respecto a esto que estamos mencionando. A veces el esfuerzo desmedido que carece de prudencia y paciencia lleva a errores. Me encantó ese consejo que le dio el Señor al profeta, porque ciertamente, hermanos, como todas estas enseñanzas son tan aplicables a cada uno de nosotros, y esto nos enseña que no se trata exactamente de cumplir con todas las cosas rápidamente,
de quizás apresurarnos a cumplir con todas las ordenanzas sin estar preparados, quizás sin sentirlo en nuestro corazón, sin hacer los pasos que se requieren para llegar a ellas correctamente. Debemos, hermanos, hacer las cosas en el orden del Señor, como Él nos indica, con la preparación que Él nos indica, para que luego así no incurramos en errores. Muchas veces, hermanos, puede ocurrir que cuando estamos en situaciones, vamos a decirlo, de emergencia, en situaciones extremas, muchas veces dejamos de prepararnos para una situación así como nos lo indica el Señor, que siempre nos dice que estemos preparados. Por ejemplo, con nuestro almacenamiento, con las cosas que podamos necesitar en caso de emergencia. El Señor necesita que nosotros tengamos fe en Él, pero también necesita que nosotros nos preparemos y hagamos caso a sus indicaciones. No se trata de que en ese momento nosotros salgamos corriendo en desorden y pensemos, soy un santo de los últimos días, aunque yo no lleve nada, el Señor me dará lo que yo necesito. No funciona de esa manera, hermanos, cuando el Señor nos ha prevenido y nos ha provisto de las cosas que necesitamos para poder enfrentar cualquier momento en el que nos veamos privados de cosas que necesitamos. Eso a manera solo de ejemplo. Como el Señor nos aconseja, debemos tener un orden, una paciencia y debemos tener diligencia en hacer las cosas. Otra cosa que escuchamos en los versículos es acerca de que el Señor le decía al profeta que había que orar siempre. A veces se considera que la oración consiste solamente en peticiones vocales dirigidas a Dios. Pero el presidente Joseph Fielding Smith dijo que esta no se compone tanto de palabras, sino de sentimientos. Ciertamente, hermanos, las palabras son solo palabras y no van acompañadas de una verdadera intención y de un sentimiento profundo hacia el Señor. No son las palabras que usamos lo que constituye particularmente la oración. Esta no se compone solamente de palabras. La oración verdadera, fiel y sincera es más bien la sensación que surge del corazón y del deseo interno de nuestros espíritus de suplicarle al Señor con humildad y con fe, a fin de que podamos recibir sus bendiciones. Esto lo tenemos en Doctrina del Evangelio, página 213. Como en la oración cuentan los sentimientos que tengamos hacia Dios, el mandamiento de orar siempre se puede aplicar al sentimiento que se tenga hacia nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo escribió, orad sin cesar, dad gracias en todos. Primero de Tesalonicenses 5, versículos del 17 al 18. No se puede considerar una forma de oración constante el sentimiento de gratitud y amor a nuestro Padre Celestial, así como el deseo permanente de vivir para agradecerle. Amulet dio un consejo semejante al decir, dejar que rebosen vuestros corazones entregados, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Alma 42, 37. El beneficio de ese mandamiento se obtiene por medio de las oraciones constantes, junto con una actitud suplicante. La oración es la fuente del poder que necesitamos para vencer a Satanás y a sus siervos. Una lección importantísima, hermanos. Continuando entonces con lo que el Señor le estaba indicando al profeta, tenemos que él le decía,
que Satanás había incitado el corazón de esas personas que se habían llevado las páginas. ¿Cuál era el plan que ellos tenían? El plan que ellos tenían era cambiar las palabras que estaban en esas páginas, algunas de ellas, pensando ellos en que el profeta volvería a traducir esas páginas. Y de esa manera, cuando esas páginas salieran a la luz traducidas, ellos mostrarían las que ellos tienen. Y al haber una discrepancia entre ambas traducciones, eso significaría, según ellos, que el profeta era un farsante y que simplemente se inventaba las cosas que colocaba allí. Esa era la manera como ellos iban a obrar. De tal forma que el adversario, hermanos, como sabemos, tiene una forma muy sutil de llevarnos a hacer las cosas que no son correctas. Nos hace pensar que eso es lo que debemos hacer, que eso está bien. A esas personas probablemente les dio a pensar de que el profeta era un farsante, que no estaba mal que ellos le desmintieran, porque estaba engañando a otras personas. Y eso era completamente falso. Y esas personas se prestaron a ese engaño. Tenemos también que así como Satanás tiene esa estrategia también constituida, todos esos tentáculos de mentiras, de engaños y de incitar a las personas a hacer cosas, llega incluso hasta los elegidos. El profeta pensó en que él debía volver a traducir esas páginas y al hacerlo, él estaría siguiendo los pasos de la estrategia del adversario, porque entonces se podía dar lo que él quería hacer y hacerlo aparecer como un farsante, por lo cual el Señor no lo permitió. Tenemos que aquí nos lo dicen en el versículo 13, porque les ha puesto en el corazón hacer esto para que mintiendo digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido. De cierto te digo que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios al pedir traducirlo de nuevo. Tenemos también que mencionaba en el 23, y así ha ideado un plan astuto pensando en destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos y se formará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Fíjense esas palabras tan fuertes. Lo demandaré de las manos de ellos. Vamos a leer un poco acerca de estas cosas que hemos mencionado. Tenemos que el Señor en esos versículos, algunos de los cuales no hemos leído, habla de la iniquidad de los hombres que buscaban destruir su obra. Dentro de las personas a quienes el Señor llamaba inicuo estaba Martin Harris. Quizás nosotros pensemos, como mencionamos en la clase anterior, pero Martin Harris no era una mala persona, él estaba ayudando al profeta. Él no buscaba destruirle, no buscaba hacerlo intencionalmente, pero su manera de proceder llevaba al profeta a grandes errores. Y eso también es iniquidad. Y algo en lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque las obras, aunque no lleven una mala intención, si no son las correctas, igualmente van a hacer daño. Él no quiso que esas páginas se perdieran, pero fue demasiado vehemente en su deseo de llevárselas y de complacer a los demás y de buscar su bienestar y no perder ese estatus de hombre con una credibilidad y un respeto en las otras personas. Y pues en esa línea de acción que él siguió, el profeta lo complació y he allí lo ocurrido. Entonces es de esta manera
como el Señor se está refiriendo a la iniquidad de Martin Harris. Tenemos que Satanás está sumamente bien organizado y tiene un plan sutil y astuto. ¿Qué es lo que hemos mencionado? La sección 10 proporciona una lista de algunos de los métodos que Satanás usa para atacar la verdad. Por ejemplo, en el versículo 20 incita a los malvados hacia la iniquidad contra los justos. En el 24 inspira en los inicuos la ira hacia la obra de Dios. En el 25 al 36 usa engaños, mentiras y adulación. Muchas de las secciones de doctrinas y convenios se dieron con el objeto de ayudar a los santos a detectar los engaños de Satanás. Con respecto a este tema tan importante de los engaños de Satanás, hermanos, es recomendable que leamos las secciones de doctrinas y convenios 28, 43, 45, 46, 49, 50 y 52. El tema de cómo evitar el engaño es un tema, hermanos, realmente importante, que nosotros debemos procurar tener la instrucción necesaria y los conocimientos y la sabiduría que nos permita evitarlo y no caer en esas tentaciones o en esos juegos y mentiras del adversario. Tenemos esa expresión que mencionamos, lo demandaré de las manos de ellos. Me gustó muchísimo esa parte porque ciertamente el hecho de que exista Satanás, el adversario, es muchas veces motivo como de excusa entre las personas, de decir, es que soy débil en la carne, es que Él es más poderoso que nosotros, es que ha sido Él que me ha incitado y me ha engañado, yo no tengo la culpa. Sí que la tenemos, hermanos, y es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice, lo demandaré de las manos de ellos. El Señor dice que tendrá por responsables a los que intenten destruir su obra. Aunque Satanás está detrás de esos intentos, las personas tienen el libre albedrío para rechazar o aceptar los apremios del adversario. Y por lo tanto, el Señor los hará responsables de sus acciones. Algo bien importante. ¿Qué propósito tenía Satanás al buscar la caída de José? ¿Por qué lo atacaba tan fuertemente de todas las formas posibles? En este versículo nos referimos al 33. Es la advertencia del Señor al profeta José Smith. ¿Por qué estaba Satanás tan preocupado por el testimonio de José y por la publicación del libro de Mormón? Naturalmente, él se ha opuesto a la obra de Dios en todas las dispensaciones, pero en esta última, las fuerzas restauradas por José Smith, incluso el libro de Mormón, los poderes del sacerdocio y el establecimiento del reino, seguirán adelante hasta que llenen toda la tierra, como nos dicen en Daniel 2:44. Sion será establecida y Babilonia, o sea, el mundo y los dominios de Satanás, serán derrocados definitivamente. Al mismo Satanás se le atará y no tendrá poder durante 1000 años, como nos dicen en Apocalipsis 20, del 1 al 2. Y en 1 de Nefi 22, del 22 al 26. Es de extrañarse entonces que intentara desde el principio destruir a José Smith y aniquilar la obra. La misión del profeta marcó el triunfo final del reino de Dios sobre el de Satanás. He allí ese intento tan persistente en destruir al profeta. Tenemos entonces también que el Señor, entre otras cosas, le dijo lo siguiente. En el 30 le dice, no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí no realizarán sus malos designios de mentir contra esas palabras. Pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir.
pero que tú mismo te has contradicho. Entonces dice, así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a la luz, lo que acabamos de hablar. Y en el 38 entonces le explica lo que va a ocurrir. Dice, y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi, hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y he aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Como habíamos dicho en las lecciones que íbamos a aprender, Satanás procura destruir la obra de Dios, pero la sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Y he aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo. Y ahora bien, he aquí, según su fe en sus oraciones, traeré esta parte de mi evangelio al conocimiento de mi pueblo. He aquí, no la traigo para destruir lo que han recibido, sino para aumentarlo. Entonces, vemos, hermanos, allí cómo el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir hace muchísimo tiempo atrás. Hay una palabra que determina ese poder que tiene el Señor, que se llama presciencia. Siglos antes de que el profeta José Smith naciera, Nefi testificó que Dios le había mandado preparar 2 juegos de planchas, las planchas mayores y las planchas menores de Nefi, con un propósito que él no entendía. Esto lo tenemos en 1 de Nefi 9, del 5 al 6, para que verifiquen la historia que estamos contando. Mormón, que vivió casi 1000 años después de Nefi, incluyó las planchas menores de Nefi con su compendio, admitiendo que no entendía el por qué lo hacía, porque el Señor se lo había mandado. Esto lo tenemos en Palabras de Mormón 3 al 7. La pérdida de las 116 páginas del manuscrito deja bien claro por qué el Señor les mandó a Nefi y a Mormón a hacer lo que hicieron. José Smith recibió el mandato de dejar la parte que ya había traducido de las planchas mayores y comenzar de nuevo con el relato de Nefi. El saber que Dios ve el fin desde el principio debe servirnos para tener confianza en Él, tanto con respecto al presente como a seguir adelante hacia el futuro. Cuando vemos estas cosas, hermanos, nuestros corazones deben llenarse de un gran gozo, de una gran felicidad y una inmensa confianza en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que absolutamente ningún asunto en su reino está fuera de sus manos. Él sabe todo lo que ha acontecido, todo lo que acontece y todo lo que acontecerá. Ya vemos cómo Él no nos iba a dejar sin esa valiosa información, como lo planificaba el adversario, y dispuso la manera como esa información igualmente llegara a nuestras manos. Muchísimo tiempo antes de que estos hechos ocurrieran. Algo muy importante. Luego tenemos unas palabras
bastante importantes también en el versículo 55, que nos dice: por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque los tales heredarán el reino de los cielos. He aquí, esta es mi doctrina: quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son de mi iglesia. Allí hay algo, hermanos, que es muy importante puntualizar, reconocer y meditar. Debemos de saber que el solo hecho de pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no nos asegura llegar hasta nuestra exaltación, a nuestra salvación al lado de nuestro Padre Celestial. Quizás al leer estas palabras podemos confundirnos y pensar: el Señor lo ha dicho, que los de su iglesia estarán con Él. Vamos a hablar un poquito acerca de esto tan importante. Todo estudioso de las Escrituras debería entender que el Señor usa ciertos términos en una forma especial. Él les da una definición y un significado diferente de lo que nosotros le damos. Obviamente, muchos miembros de la iglesia no van a heredar el reino de los cielos, a menos que se arrepientan. Entonces, ¿por qué el Señor dice: quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer? La respuesta es clara. Posteriormente, en esta sección, Él mismo describe a los que en realidad constituyen su iglesia. No son simplemente los que reciben el bautismo quienes llegan a ser verdaderos miembros, sino más bien quienes se arrepienten y vienen a mí. Tales son mi iglesia, como nos dice en el versículo 67 que acabamos de leer. De acuerdo con esta definición de iglesia, ciertamente todos los miembros de su iglesia heredarán el reino de los cielos. Y a todos los que perseveren hasta el fin, estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos, como dice en el versículo 69. Por lo cual, hermano, es importantísimo y de vital importancia, valga la redundancia, que nosotros sepamos que el solo hecho de ser miembros de la iglesia, habernos bautizado en ella, no nos garantiza el poder morar con nuestro Padre Celestial, porque tenemos que cumplir con la obediencia, tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que hacer todo lo que nos es requerido, tenemos que arrepentirnos. Tenemos entonces, hermanos, que allí terminaríamos con la sección 10. Yo les recomiendo que la lean toda completa. Aquí evidentemente no podemos abarcarlo todo. Tenemos entonces la siguiente sección, que es la 11. En la sección 11 tenemos que el Señor da al profeta José Smith una revelación con respecto a alguien muy especial, y es su hermano Hyrum Smith. Hyrum Smith fue a visitar al profeta y le pidió que por favor preguntara al Señor acerca de cuál era la manera como él iba a participar en la obra. La familia del profeta José Smith estaban deseosos de participar en la obra del Señor, y por eso le hacían estas preguntas. En el libro de Revelaciones en contexto, tenemos un pequeño relato con respecto a esa sección, y nos dice: Hyrum visitó a José poco después de Samuel. José recordó, a petición de su ferviente solicitud, pregunté al Señor acerca de él por medio del Urim y el Tumim, y recibí la siguiente revelación para él. Esa revelación es actualmente Doctrinas y Convenios 11. A pesar de que las primeras frases
reflejan textos similares al de varias revelaciones que se dieron en 1829, observamos, hermanos, que en la sección 11, como se dan en otras secciones, hay versículos que se repiten mucho, ¿verdad? El Señor tiene también su propósito para estas repeticiones. Se trata de algo muy importante de lo cual Él tiene que puntualizarnos y en lo cual la repetición nos lleva a saber que es un principio fundamental todo lo que Él nos está indicando y que tanto nos repite. Tenemos que el texto continúa con consejos y promesas y advertencias personales que dan un indicio de la función de Jairo en el establecimiento de la obra del Señor. Entre otras cosas, el Señor amonesta a Jairo y le dice: he aquí te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más hasta que tengas mi palabra. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Y entonces será desatada tu lengua. En nuestro manual del Ven Sígueme, hermanos, esta sección 11 nos aconseja que la leamos y pensemos muy fuertemente en cómo esos consejos se aplican a nosotros, porque en verdad lo hacen. Poco después, en junio de 1829, Joseph Smith, padre, Samuel Smith y Hiram Smith estarían entre los 8 testigos del Libro de Mormón, testificando al mundo que vieron y palparon las planchas y que sabían con certeza que José las tradujo. Dios da testimonio de ello. Una vez más, la lealtad y el apoyo de los miembros de su familia resultaron cruciales para José en sus labores continuas. Tenemos entonces que en esa revelación 11 el Señor le dice algunas palabras muy importantes a Jairo. Le recuerda que por consiguiente, si me pides recibirás y si llamas se te abrirá. Que no busque la riqueza sino la sabiduría. También le dice: no prediques sino el arrepentimiento a esta generación. Guarda mis mandamientos y ayuda a que salga a la luz mi obra, según mis mandamientos, y serás bendecido. He aquí tienes un don o tendrás un don, le dice. Si de mí lo deseas con fe, con un corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo o en mi poder que te habla. Fíjense en esas importantes palabras. Él le dice que no predique más que el arrepentimiento. Quizás al escuchar eso podemos confundirnos y decir: pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la fe? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el bautismo? Tenemos que cuando el Señor llama a sus siervos a no predicar otra cosa sino el arrepentimiento, con ello no quiere decir que no puedan predicar del bautismo, ni exhortar a la gente a obedecer los mandamientos, sino que desea que todo lo que digan y hagan sea con el espíritu de llevar a las personas al arrepentimiento. Es lo que significan esas palabras. Todo misionero que no haga esto en su ministerio es descuidado en su deber. Un consejo muy importante. ¿Cuál fue ese don que el Señor le prometió a Jairo, del que hablamos en esos versículos? Así como a Oliver Cowdery, que lo vimos en Doctrinas y Convenios 8, los versículos del 6 al 9, también a Jairo Smith le prometió un don del Señor. El presidente Joseph Fielding Smith explicó en qué consistía ese don. El Señor declaró que Jairo Smith tenía un don. El gran don que poseía era el de un corazón tierno y comprensivo y un espíritu misericordioso. Más adelante el Señor le dijo: bendito es mi siervo Jairo Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor.
Este gran don se manifestaba claramente en la forma constante en que protegía al profeta, con el fin de evitar que le hicieran algún daño. El don prometido a Jairo no era una promesa incondicional, sino que lo recibiría solo si ejercía fe en Jesucristo. El Señor le da indicaciones, así como se las dio a Oliver Cowdery. Él le dijo muchas cosas, que tenía que poner la fe en Jesucristo. Y le dijo algo muy importante, que su espíritu iluminaría su mente. ¿Qué significa eso de que el espíritu ilumine nuestra mente? El presidente Lorenzo Snow enseñó en cuanto a la poderosa influencia que puede tener el espíritu sobre la vida de una persona. Hay otra forma en que las personas pueden tener su conciencia limpia delante de Dios y del hombre, y es preservar en sí misma el espíritu de Dios, el cual es el espíritu de revelación. A cada hombre y mujer, ese espíritu les revelará lo que deben hacer aún en los asuntos más sencillos por medio de sugerencias. Deberíamos tratar de conocer la naturaleza de este espíritu a fin de entender sus sugerencias y luego siempre podríamos actuar bien. Ese es el gran privilegio que tiene todo santo de los últimos días. Sabemos que tenemos el derecho de gozar de las manifestaciones del espíritu todos los días de nuestra vida, desde el momento en que recibimos el evangelio. Bajamos a las aguas bautismales y se nos imponen las manos posteriormente para que recibamos el don del Espíritu Santo. Tenemos la compañía de un amigo, sí, si es que no nos alejamos cometiendo el mal. Ese amigo de las cosas de Dios y nos la muestra. Este es un medio magnífico que el Señor nos ha dado a fin de que conozcamos la luz y no andemos en tinieblas, y no andemos en tientas en la oscuridad. Un excelente consejo, hermanos. Tenemos también que el Señor amonesta a Jairo y le dice que no crea que ya él está preparado para ir a predicar. Que únicamente con haber oído al profeta, él no estaba preparado ya para ir a predicar. Él le dijo que tenía que obtener la palabra antes de hacer eso, que tenía que estar preparado. Esto es bien importante porque también debía de tener algo que nosotros conocemos muy bien y es la autoridad para poder hacerlo. El concepto de poseer la debida autoridad de parte de Dios a fin de actuar por Él es vital para que los santos de los últimos días entiendan la organización de la iglesia. El presidente Joseph Fielding Smith explicó lo siguiente: es muy común en el mundo que sin haber sido llamados por el Señor, los hombres asuman autoridad y actúen en su nombre. Ninguna persona tiene autoridad de actuar en el nombre del Señor, ni de oficiar en ninguna ordenanza, a menos que haya sido llamada en la forma de vida. Por esta razón se restauró el sacerdocio y se organizó la iglesia. Cuando se recibió esta revelación, la iglesia no había sido organizada. Posiblemente algunos de los que buscaban entretenimiento y trataban de conocer la voluntad del Señor, buscaban entendimiento y trataban de conocer la voluntad del Señor, pensaran que una vez que el Señor les había hablado, quedaban autorizados para salir a actuar en su nombre. Aquí Él les dice a Jairo Smith que tiene que esperar y que tiene que volcar su confianza en el Espíritu Santo, andar en humildad y buscar en rectitud. El Señor le dice también en el versículo 24, mi roca es mi evangelio, que es algo bien importante. Y luego tenemos que en el versículo 25 le dice también algo muy importante, le dice, no niegues el espíritu de revelación y el espíritu de profecía, porque hay de aquel que niega estas cosas.
Eso es importantísimo, hermanos. El presidente Joseph Fielding Smith explicó que ese consejo que el Señor da a Hiram serviría como un buen consejo para todos nosotros hoy en día. Hay algunos miembros de la iglesia que aparentemente se quejan porque el Señor no nos da revelaciones para incluir en doctrinas y convenios. Quizás lo hemos escuchado. ¿Por qué no hay nada del profeta, por ejemplo, del presidente Monson en doctrinas y convenios? Y hacen esa pregunta, pero se lo plantean de una manera dudosa, como pensando quizás que las revelaciones solo fueron en aquella época y no ahora. Como en el principio, ¿y por qué han cesado las revelaciones de la iglesia? Esas preguntas siempre se han hecho, hermanos. Y se preguntan, ¿por qué no hay revelación? Usualmente sucede que esas personas que así critican no siguen fielmente los mandamientos que el Señor ya ha dado. Y sus ojos están ciegos al hecho de que en la iglesia se recibe constantemente la revelación y la guía del Señor. Nadie que tenga el espíritu de discernimiento puede dejar de ver que la mano del Señor ha guiado a este pueblo desde el principio y que esta guía se da hoy como en otras épocas para todos los que son humildes y tienen un espíritu contrito. Las revelaciones, hermanos, no han cesado. No permitamos que en ningún momento alguien nos ponga en duda y nos diga que no hay nada allí de nuestro profeta y que nuestro profeta realmente no recibe revelación, porque sí la recibe. Cuando empezamos a estudiar doctrinas y convenios, en una introducción que yo hice antes de comenzar a ver las secciones, hubo una parte que yo leí que decía lo siguiente: la revelación no cesó cuando el populacho dio muerte al profeta, sino que el manto pasó de un hombre a otro, de profeta a profeta, y continúa hoy día sobre los hombros de nuestro profeta. Con la transferencia de las llaves a cada sucesor, también se recibe revelación. El presidente Spencer W. Kimball testificó lo siguiente: con estos registros sagrados, muchos pensarán que el día de los profetas ha llegado a su fin, mas no es así. Y testificamos al mundo que la revelación continúa y que los archivos de la iglesia contienen toda la que se recibe mes a mes y día a día. Este párrafo lo podemos encontrar en el mensaje Las palabras del Señor a sus profetas en la Liaona de octubre de 1977. Muy importante, hermanos, a tomar en cuenta, a saberlo y a meditarlo en nuestros corazones para que no caigamos en esas dudas. En esta clase, hermanos, hemos hablado en la sección 11 de alguien que mencioné que es muy importante, y esa persona es Hyrum Smith. Hyrum Smith es el hermano de José Smith, y el elder Russell Ballard, Russell Ballard, tiene un mensaje muy hermoso. Voy a leer algunas partes de este mensaje porque creo que bien merece la pena que sepamos un poquito más acerca de Hyrum Smith. El mensaje se llama Hyrum Smith, firme como un pilar. El elder Ballard menciona que él hizo una visita con su familia a esos lugares sagrados donde ocurrió la restauración. Y él menciona que ver todo eso le recordó el maravilloso privilegio que tenemos de vivir en una época en que poseemos un conocimiento doctrinal tan claro del plan de salvación y de exaltación de nuestro Padre Celestial para nosotros.
La claridad de nuestra relación con el Señor Jesucristo y su iglesia restaurada es un conocimiento preciado que nos fortalece, y agradezco a Dios que en estos días tan difíciles de decadencia moral y alejamiento de los valores íntegros, no nos falten las verdades reveladas que guíen nuestra vida. Él nos invita mucho a meditar, porque Él menciona que en esos momentos de silencio, de introspección, nosotros podemos aprender mucho por lo que nos va a indicar el Espíritu. Y Él dice, el Espíritu me ha confirmado la importante responsabilidad que tenemos de que nunca se pierda el legado de fe que nos dejaron nuestros antepasados pioneros. Podemos obtener gran fortaleza, en especial los jóvenes, del conocimiento de la historia de la iglesia. Como descendiente de Hyrum Smith, considero una obligación solemne el asegurarme de que la iglesia jamás olvide el importante ministerio de ese gran líder, reconociendo que nadie, con la excepción de Jesús, sobrepasó la gran obra y singular cometido del profeta José Smith. Mi alma se conmueve al recordar y respetar la valiente vida y las contribuciones extraordinarias de su hermano mayor, el patriarca Hyrum Smith. Conociendo la vida de fidelidad de su hijo, el padre del profeta José Smith y de Hyrum Smith y de sus hermanos, Joseph Smith dio una bendición muy especial a su hijo. Su hijo Hyrum le pidió que cuando él fuera al cielo, él intercediera, él procurara ayudarlos de alguna manera para que no hubieran tantas personas en contra de la iglesia. Hyrum amaba la obra del Señor. Y conociendo la vida de fidelidad de su hijo, concluyó esa última bendición que le dio, porque esto fue su lecho de muerte, con la promesa de que Hyrum sería tan firme como un pilar de los cielos hasta el fin de sus días. Esa bendición define la característica más fuerte de Hyrum Smith. La cualidad que más se destaca en él es que era firme como un pilar de los cielos. A través de su vida se combinaron en contra de él las fuerzas del mal en un intento de vencerlo, o por lo menos de alejarlo del camino recto. Tenemos la muerte de su hermano mayor Alvin en 1823. Al morir Alvin, que era el mayor, muchas responsabilidades cayeron sobre Hyrum Smith, y él las asumió con gran valentía, con gran fortaleza, y aún así seguía perseverando en las cosas del Señor. Hyrum Smith se mantuvo firme a pesar de las circunstancias adversas. Él sabía el curso que tomaría su vida y con conocimiento de causa decidió seguirlo. Con el tiempo llegó a ser compañero, protector, proveedor y confidente del profeta, y al fin murió como un mártir junto a él. Vivieron rodeados de injustas persecuciones durante toda su vida, y aun cuando era mayor, él reconocía el llamamiento de autoridad divina de su hermano. Aunque en ciertas ocasiones le daba firmes consejos, siempre obedeció a su hermano menor. Él estuvo entre los primeros que se bautizaron en esta dispensación del Evangelio. Cumplió muchas misiones para la iglesia, y durante una de ellas, mientras viajaba de Kirtland a Indiana, sufrió una de las más grandes pruebas, y fue perder a su primera esposa cuando daba a luz a su sexto hijo. Él sufrió muchísimo, pero aún así él seguía perseverando. Aun cuando Hyrum Smith quedó muy dolorido, su fe era inquebrantable, y la determinación que tenía de servir a nuestro Padre Celestial y a su iglesia nunca disminuyó. Creo que el Señor lo recompensó por su fidelidad, dándole a una de las mujeres más grandes de la historia de la iglesia, Mary Fielding, con quien se casó más tarde, y juntos edificaron un legado extraordinario de amor y de ejemplo.
En realidad, Hyrum Smith fue uno de los pilares firmes de la restauración, pero lamentablemente muchos miembros de la iglesia saben muy poco sobre él. Fuera de que murió junto a su hermano en la cárcel de Carthage. Es el detalle que la mayoría recordamos de Hyrum, que murió junto con el profeta. Eso es de gran importancia, pero él hizo mucho más. En verdad, el mismo José Smith dijo una vez que sus seguidores hacían bien en emular el ejemplo de la vida de Hyrum. Deseo mencionar algunos de los ejemplos de su vida que quizás deberíamos de seguir. Primero, en 1829, cuando José Smith estaba terminando la traducción del Libro de Mormón, su hermano estaba ansioso por empezar a propagar el Evangelio, edificar la iglesia, y le pidió que le preguntara al Señor qué debía hacer él. Y en la sección 11 de Doctrinas y Convenios leemos la respuesta del Señor, que es lo que hemos estado estudiando. Tenemos también que, en segundo lugar, otro ejemplo que nos da Hyrum Smith y que podemos emular ocurrió muy a principios de la restauración. De acuerdo con Lucy Mack Smith, la madre, cuando el joven José contó por primera vez al resto de su familia la experiencia en la arboleda sagrada, Hyrum y los demás recibieron el mensaje con júbilo. La familia se sentó formando un círculo, prestando la mayor atención a un muchachito que jamás en su vida había leído toda la Biblia. En contraste con la reacción de Lamán y Lemuel ante el llamamiento divino de su hermano menor Nefi. Todos recordamos cómo se comportaron Lamán y Lemuel y cómo estaban negados a aceptar el llamamiento de su hermano, por celos, por orgullo, por egoísmo. Él no tenía celos de su hermano José Smith. Entonces nos dice, también los celos de los hermanos de José, que fue vendido a Egipto. Sin embargo, no habían celos ni animosidad en Hyrum Smith. Por el contrario, nació una gran fe en su corazón como resultado de la simple y gozosa respuesta que sintió con respecto a la veracidad del mensaje de su hermano. El Señor hizo saber en lo íntimo de su ser que era verdad y siguió fielmente al profeta por el resto de su vida. Yo, el Señor, amo a Hyrum Smith, reveló el Salvador en Doctrinas y Convenios, a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí. Eso lo vamos a leer en Doctrinas y Convenios 124:15. El fiel Hyrum tenía un corazón creyente para creer. No necesitaba ver todo lo que José Smith veía, sino que le era suficiente con oír la verdad de los labios del profeta y sentir la impresión espiritual de que era verdad. La fe para creer fue su fuente de fortaleza espiritual y ha sido la fuente de fortaleza espiritual de los miembros fieles de la iglesia, de antaño y también de hoy. No necesitamos miembros que cuestionen todos los detalles, sino los que hayan sentido con el corazón, que vivan cerca del Espíritu y que sigan sus impresiones con júbilo. Necesitamos corazones y mentes inquisitivas que reciban con alegría las verdades del Evangelio, sin argumentos ni quejas y sin demandar manifestaciones milagrosas. Cuán bendecidos somos cuando los miembros responden con gozo ante los consejos del obispo, del presidente de estaca, de los líderes de los quórums y las organizaciones auxiliares, algunos de los cuales pueden ser menores que ellos o tener incluso menos experiencia. ¡Qué bendición tan grande recibimos cuando seguimos lo que es justo, contentos y sin protestar! El tercer ejemplo proviene de la forma desinteresada en que Hyrum Smith sirvió a sus semejantes. El comentario de
al respecto fue que era sumamente tierno y amable. Cuando José Smith tuvo aquel problema en su pierna tan terrible que requería de cuidados durante las 24 horas